¿Qué tal amigos? Estamos en un programa más de la serie Cálculo y Resolución de Problemas. Hoy nos acompaña nuestra asesora Gabriela Aguilar. Gaby, ¿cómo estás? Hola Guido. Amigos, ¿cómo están? Los saludo con el mismo gusto de siempre y espero que hoy aclaremos las dudas que les hayan quedado en la semana. Pues para empezar, me gustaría que me expliques qué es eso que tienes en las manos. Es un barómetro y sirve para medir la presión atmosférica. Este instrumento es utilizado principalmente por los meteorólogos, que son las personas que se encargan de hacer el pronóstico del tiempo. ¿Y cómo puede ayudarles este aparato? Con el barómetro se puede saber cuando la presión atmosférica es superior a lo normal. En ese caso, seguramente el cielo estará despejado y en consecuencia habrá buen tiempo. Si por el contrario, el barómetro marca una presión atmosférica inferior a la normal, es casi seguro que el viento sople y traiga consigo nubes que generalmente provocarán lluvia. ¿Así de sencillo? Entonces hasta yo podría ser meteorólogo, ¿no? Bueno, los meteorólogos no solo usan el barómetro para hacer sus pronósticos, ellos se auxilian de diversos instrumentos. Actualmente incluso usan la tecnología satelital, de este modo cada vez son más exactas sus predicciones. Qué interesante. Como ven amigos, vale la pena que se queden con nosotros. Así es, Guido. Además les mostraremos algunas situaciones cotidianas que les permitirán comprender los conceptos de crecimiento lineal y función. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Gaby, esta semana nos ha llegado gran cantidad de cartas, faxes y llamadas como esta, en que la señora Verónica Calderón nos dice: en la guía mencionan a la atmósfera como unidad de medida para la presión. ¿Me podrían explicar un poco más? Gaby, ¿qué le podemos explicar? Claro que sí. Como todos ustedes saben, la fuerza de gravedad atrae a todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Esta fuerza también actúa sobre las partículas de aire que forman la atmósfera de la Tierra, de modo que al igual que los cuerpos, la atmósfera también tiene peso. Sabiendo que la atmósfera tiene peso, se determina que la unidad atmósfera de presión equivale al peso de una columna de aire cuya base tiene 1 centímetro cuadrado de superficie y la altura va desde el suelo hasta el límite superior de la atmósfera terrestre. De modo que al nivel del mar, esta columna pesa 1 kilogramo con 33 gramos, es decir, un poco más de 1 kilogramo. Esto lo comprobó el físico italiano Torricelli en el año de 1643.
Él tomó un tubo de vidrio de 1 metro de altura y 1 centímetro cuadrado de base cerrado en uno de sus extremos y lo llenó de mercurio. Luego, tapó con su dedo el tubo y lo invirtió verticalmente para sumergirlo en una cubeta que contenía a su vez mercurio. Al separar su dedo, observó que la columna de mercurio descendió en el tubo hasta llegar a una altura de 76 centímetros. Hoy en día se entiende que una atmósfera, como unidad de medida, equivale al peso de esta columna de mercurio, que es de un poco más de 1 kilogramo a nivel del mar. Entonces, por cada centímetro cuadrado de superficie, la atmósfera ejerce una presión de aproximadamente 1 kilogramo de peso. Lo anterior quiere decir que nuestro cuerpo en todo momento está soportando un gran peso. Por ejemplo, Guido, por favor, ¿puedes poner tu brazo al frente? Claro. Supongamos que la palma de la mano de Guido tiene aproximadamente 60 centímetros cuadrados de superficie. Esto se traduce en que si tenemos la palma extendida, estaremos cargando poco más de 60 kilogramos del aire de la atmósfera. ¿En serio? ¿Y cómo es que no siento ningún peso sobre mi palma? No lo sientes debido a que tu propia presión interior, la presión sanguínea y el aire que hay debajo de tu mano es suficiente para ayudar a cargar con este peso. Pero vamos a demostrarles con un experimento. El peso de la atmósfera realmente sí puede llegar a afectar. ¿Ya puedo bajar mi brazo? Claro que sí. Para este experimento solo necesitamos una regla de madera normal de 30 centímetros de largo y unas hojas de papel periódico. ¿Me puedes ayudar, Guido? Claro que sí. Bien, lo que tenemos que hacer es colocar la regla en el borde de la mesa, de modo que ésta sobresalga como 10 centímetros. Luego tomamos las hojas del periódico y cubrimos con estas la parte de la regla que está sobre la mesa. Aplanamos perfectamente bien las hojas, de modo que el aire que quedó abajo salga para que el peso de la atmósfera recaiga completamente sobre las hojas. Guido, tienes que golpear el extremo de la regla que sobresale de la mesa. ¿Están listos, amigos? Observen. ¿Se fijaron bien? Vamos a verlo otra vez en cámara lenta. La mayoría de nosotros pensaríamos que al golpear la regla, esta saldría volando junto con las hojas del periódico. Pero como extrajimos el aire que había bajo las hojas, el peso de la atmósfera recayó totalmente sobre estas, que a su vez sostuvieron la regla con suficiente fuerza para que con un fuerte golpe se rompiera. Si esto les parece interesante, aún les tenemos un dato sorprendente. ¿Sabían que la presión atmosférica es uno de los factores que influyen en la temperatura ambiente? Ya que a menor presión, menor calor y viceversa. Para abundar más en este tema, les preparamos la siguiente cápsula. Muchas veces nos quejamos por el mal tiempo. Lo cierto es que la mayoría de nosotros vivimos bastante bien en lo que al clima se refiere. Pero hay lugares del planeta en los que la vida es prácticamente imposible y en parte es consecuencia de la presión atmosférica. Por ejemplo, ciertas zonas de Alaska, Canadá y la ex Unión Soviética se encuentran dentro del Círculo Polar Ártico. En esa región, la temperatura está por debajo de los 0 grados centígrados 9 meses al año y en invierno puede bajar hasta 57 grados centígrados bajo cero.
En verano, la máxima temperatura no supera los 7 grados. Por eso, esta región es casi inhabitable. El otro extremo es el desierto del Sahara, donde la temperatura ha llegado a alcanzar los 84 grados centígrados y donde además suelen desatarse fuertes vientos que provocan verdaderas tormentas de arena. Estas tormentas son causadas por la baja presión que se forma al chocar el aire caliente del desierto con los vientos fríos provenientes del norte. El lugar más seco del planeta es el desierto de Atacama, en Chile. En este lugar hay regiones en las que nunca ha llovido, y por esa razón es que no existe ser viviente alguno. Esto se debe a que la combinación de diversos factores atmosféricos crean ahí una zona de alta presión que evita que las nubes se acerquen. Pero el lugar más inhóspito de la Tierra es la Antártida, donde solo 20 días al año la temperatura está por encima del cero y en ocasiones ha llegado a descender hasta menos 84 grados centígrados. A esto le agregamos los constantes vientos que soplan y que en algunas regiones pueden durar meses enteros con un promedio de velocidad de 70 kilómetros por hora. Estos vientos son producidos por la zona de baja presión que se forma entre la Antártida y los continentes americano, africano y australiano. En la Antártida solo viven algunos científicos intrépidos y, por supuesto, los pingüinos. Después de ver esto, creo que no volveré a quejarme del clima. Bueno, pasando a otra cosa, tenemos un correo electrónico que nos llegó de Izamal, Yucatán, en el que el señor David Caballero nos pregunta: ¿podrían dar un ejemplo práctico en donde se aplique una función? Gaby, ¿qué ejemplo podemos dar? Para responder la pregunta del señor Caballero, tomamos como ejemplo el uso cotidiano del taxi. Vayamos con nuestra reportera Pilar Jiménez. Gracias, Gabriela. Nos encontramos en el Parque de la Nueva Santa María y vamos a averiguar qué tanto sabe la gente sobre la forma en que los taxistas cobran sus servicios. Buenos días, señor. Buenos días, señorita, ¿cómo está? Mire, queremos preguntarle si usted sabe de qué forma los taxistas cobran sus servicios. Sí, como no, mire, pues lo que he visto y lo que he probado pues, a través del kilometraje, a través de un taxímetro. Pues supuestamente yo tengo entendido que es por kilometraje. Pues me parece que están cobrando $3.50 por subir a ellos y luego lo que marca el taxímetro. Bueno, tengo entendido que es por tiempo y por kilometraje, que es como funciona el aparato, el taxímetro que traen colocados. Para que nos quede bien claro cómo es que los taxistas cobran sus servicios, vamos a entrevistar a uno de ellos. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es la tarifa de los taxis aquí en la Ciudad de México? Es de $4.80. ¿Cuánto cobra por distancia y cuánto cobra por tiempo? Bueno, cada 250 metros son los cambios, son de 50 centavos y cada 45 segundos igual de 50 centavos. Cada kilómetro es de 2 pesos. Pues muchas gracias, señor, por la entrevista. A nosotros ya nos quedó muy claro cómo es que los taxistas cobran sus servicios y regresamos al estudio con Gaby. Veamos cómo podemos calcular la cantidad a pagar según las distancias a recorrer. Como podemos observar, en las operaciones de esta columna aparecen cantidades constantes o fijas y otras que varían o cambian. ¿Cuáles son las cantidades constantes, Guido? Pues una es 4.80 y la otra es el 2, ¿no? ¿Pero qué representan esas cantidades, Gaby? 4.80 es el banderazo o tarifa base y el 2 es el precio por kilómetro recorrido. ¿Y qué representan las cantidades que varían? Una de las cantidades que varían es el número de kilómetros recorridos y el otro es la cantidad a pagar, que depende de la distancia a recorrer. Si se quiere encontrar una expresión general que describa la cantidad de dinero a pagar en función de los kilómetros recorridos, utilizamos las literales X y Y para representar las cantidades. X son los kilómetros recorridos y Y a la cantidad a pagar.
Para obtener una expresión general, ponemos 4.80 más 2x es igual a y. Como se trata de una igualdad, también podemos escribirla de esta manera. Y es igual a 480 más 2x, donde x representa los kilómetros recorridos y y el dinero a pagar. ¿Y para qué nos sirve esta expresión, Gaby? Esta expresión general me permite hacer algunos cálculos interesantes. Por ejemplo, si nuestro reportero va a utilizar un taxi para recorrer aproximadamente 30 kilómetros, puedo calcular cuánto le va a pagar. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil, Guido. Reemplazo x por 30. Resuelvo las operaciones y son 2 por 30 igual a 60 más 480, y es igual a 64.80. La utilidad de una expresión general es conocer una incógnita. Así que nuestro reportero tendría que pagar 64 pesos con 80 centavos. Claro, en el caso de que hubiera viajado 30 kilómetros, pero seguramente no viajó tanto para hacer la entrevista. Vimos en este ejemplo un caso en que una cantidad es constante. En la naturaleza también se presentan una gran cantidad de fenómenos que presentan comportamientos regulares o constantes. Por ejemplo, las fases de la luna que se repiten cada 28 días. Gracias a la observación continua y al desarrollo del álgebra, los científicos han podido encontrar constantes en diferentes fenómenos, lo que ha permitido diseñar herramientas y máquinas que facilitan el trabajo. Un ejemplo es la velocidad del sonido. En el aire viaja a 340 metros por segundo. En el agua a 1425 metros por segundo. Veamos una aplicación práctica de esto en la siguiente cápsula. En el Océano Pacífico se encuentra la mayor profundidad de todos los mares. Se trata de la Fosa de las Marianas, que tiene alrededor de 11.000 metros en su zona más profunda. El submarino Trieste, tripulado por 2 personas, logró bajar a esta profundidad donde la presión llega a ser de hasta 1,5 toneladas por centímetro cuadrado. Antes de iniciar su descenso, el capitán de la embarcación que guiaba el Trieste comprobó que efectivamente se hallaban sobre la fosa. Esto fue posible gracias al conocimiento de que la velocidad del sonido en el agua es constante. Para efectuar dicha comprobación, el capitán ordenó la detonación de una carga inmediatamente debajo de la superficie del mar. En ese momento, el capitán apretó el botón de su cronómetro. 14 segundos más tarde, pudo detectar el eco de la explosión llegado del fondo del mar. Mediante un sencillo cálculo basado en la constante de la velocidad del sonido, él determinó que la profundidad era de aproximadamente 10.000 metros, así que decidió lanzar el Trieste a la aventura. Al Trieste le llevó poco más de 4 horas y media llegar a su máxima profundidad, que finalmente se comprobó fue de 10.912 metros, y su inmersión aún sigue siendo un récord. Analicemos qué ocurrió con este gráfico. El capitán del barco detonó una carga desde el barco. La onda del sonido tardó en regresar nuevamente al barco 14 segundos, es decir, 7 segundos para llegar al fondo y 7 segundos para regresar al barco. Para calcular la profundidad o distancia, utilizaremos la fórmula de la velocidad, que dice: velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Nosotros conocemos ya algunos datos. La velocidad del sonido en el agua, que es de 1425 metros sobre segundo. Tiempo en llegar el sonido al fondo del mar, 7 segundos. Nuestro interrogante es la distancia. Por lo tanto, de la fórmula despejamos D. T está dividiendo y pasa multiplicando. Y ya tenemos que distancia es igual a velocidad por tiempo. Sustituimos. Distancia es igual a 1425 metros sobre segundo por 7 segundos. El resultado es 9.975
metros. Recuerden que el uso de la fórmula nos permite realizar y obtener el cálculo de una interrogante de manera sencilla. Muy interesante, Gaby. Claro que el capitán, como hizo la medición con su cronómetro, pudo haberse equivocado medio segundo o hasta un segundo. Lo importante era saber que se hallaba sobre la fosa de las Marianas. Pasando a otro tema, tengo aquí un fax que nos llegó en la semana. En él la señora Cristina Morales de Gómez Palacio, Durango, nos pregunta si es posible encontrar un crecimiento lineal en algún caso práctico. Para eso hemos preparado otro experimento. Hay una ley que dice que el estiramiento de un resorte es proporcional al peso que sustenta. Esto quiere decir que el estiramiento de un resorte depende del peso que sostiene. Vamos a ver. Este es un resorte común y corriente. Vamos a marcar el nivel del resorte. Estas esferas pesan 150 gramos cada una. Colguemos la primera. Ahora vamos a marcar el nuevo nivel del resorte. Ahora la siguiente esfera. Y marcamos el nuevo nivel. Vamos a ver qué relación hay entre estas marcas. Este segmento mide 2 centímetros. Y este otro también mide 2 centímetros. ¿Qué creen que suceda si colgamos una tercera esfera? Vamos a ver. Claro, mide 2 centímetros. De modo que tenemos que por cada 150 gramos que le colgamos al resorte, este se estira exactamente 2 centímetros. Si queremos encontrar una expresión general que representa la variación entre el crecimiento del resorte y el peso de las bolas, podemos hacer uso de las literales y llamar X a los gramos y Y a los centímetros de estiramiento. En una gráfica se puede expresar de esta manera el crecimiento del resorte en función de los gramos que de él se suspenden. Y como pueden observar, el crecimiento es lineal. Se preguntarán para qué nos sirve conocer esto. Pues sucede que ahora un simple resorte se ha convertido en una báscula. Hagamos otro experimento utilizando jamón. Este experimento consiste en ir colocando pesos iguales e ir observando la longitud de estiramiento del resorte de este instrumento llamado dinamómetro. Si colocamos un peso de 150 gramos, el resorte del dinamómetro se estira 2 centímetros. Ahora, si colocamos 150 gramos más, tenemos un peso total de 300 gramos y el resorte se estira 4 centímetros. Al colocar 150 gramos más de peso, el resorte se estira 6 centímetros, es decir, con un peso total de 450 gramos, el resorte se estira una longitud total de 6 centímetros. Estos datos los anotamos en una tabla como esta. Observen que los datos que obtuvimos tienen una variación proporcional, porque por cada 150 gramos que aumentamos de peso, el resorte se estira 2 centímetros, por lo que podemos encontrar la constante de proporcionalidad entre estas dos variables, de peso y estiramiento. Si representamos como X al peso y como Y al estiramiento, la constante de proporcionalidad se determina de la siguiente manera. K es igual a Y sobre X. K es igual a 2 sobre 150. Igual a 1 sobre 75. K es igual a 4 sobre 300. Es igual a 2 sobre 150, igual a 1 sobre 75. K es igual a 6 sobre 450.
igual a 2 sobre 150 igual a 1 sobre 75. Observen que el cociente entre los centímetros del estiramiento y el peso dado en gramos siempre es igual a 1 sobre 75, que significa que por cada 75 gramos de peso el resorte se estira 1 centímetro. Como K es igual a Y sobre X, o lo que es lo mismo, Y es igual a K por X, y la constante de proporcionalidad es 1 sobre 75, entonces la expresión general de este experimento, que representa la relación entre el estiramiento y el peso, es Y es igual a 1 sobre 75 por X. Esta relación entre el peso y el estiramiento del resorte fue descubierta por Robert Hooke en 1678 y se conoce como ley de Hooke, la cual se enuncia como la variación de longitud de un resorte es directamente proporcional al peso que soporta. Ahora bien, si graficamos los datos de peso y estiramiento, resulta lo siguiente. Por cada 150 gramos, el estiramiento es de 2 centímetros, con 300 gramos de 4 centímetros y con 450 gramos de 6 centímetros. Con esta línea recta estamos manteniendo un crecimiento lineal. Con esta gráfica o con una regla de 3 podemos calcular, por ejemplo, la longitud que se estira el resorte con un peso de 350 gramos. Aplicando una regla de 3 se tiene 150 gramos es a 2 centímetros, como 350 gramos es a X. Tenemos que X es igual a 350 gramos por 2 centímetros sobre 150 gramos. Haciendo las operaciones tenemos que X es igual a 4.6 centímetros aproximadamente. Esto también lo podemos calcular en la gráfica. Si representamos a los 350 gramos en esta posición, veríamos que el crecimiento es de 4.6 y trazaríamos un siguiente punto que no variaría para nada nuestro crecimiento lineal. Bueno, pues con esto hemos llegado al final del programa. Esperamos que hayan aclarado todas sus dudas. No olviden seguir comunicándose con nosotros. Esperamos sus comentarios y sugerencias. Nos vemos en la próxima sesión de asesoría. Hasta luego, Gaby. Hasta luego, Hasta amigos. luego.